Antes de iniciar, le quiero pedir que abra su Biblia, por favor, acompáñeme en el libro de Salmos. Es el Salmo 48. Salmo 48. Y quiero que me acompañe desde el verso 9, si es tan amable. Salmo 48, versículo 9 dice: Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Versículo 12. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y termina diciendo: Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y con esa confianza en Dios, de su poder que tiene para guiarnos ahora y hasta el final, le pido que hagamos una oración para ya poder iniciar nuestra enseñanza. Amado Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos estos medios. Señor, la tecnología que nos permite llegar hasta donde sea tu voluntad. Gracias por la vida de cada uno de los oyentes. Señor, nuestra oración es que sean bendecidos con tu palabra, Dios, que pueda llegar a su corazón y que tú puedas mostrar verdad y puedas traer a la luz a cada uno de ellos. Te bendecimos, te damos gloria y te damos las gracias por permitirnos despertar esta mañana, Señor, y no importa la situación que estemos atravesando, podemos estar delante de ti y eso es muy especial. Por favor, bendice este tiempo y bendice, Señor, tu palabra. En el nombre hermoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y bueno, vamos ya a empezar porque vamos unos minutitos atrasados y es una buena porción la que vamos a avanzar hoy. Le pido que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 5. Vamos a ir al verso 17. Le damos la bienvenida a todas aquellas familias que nos están sintonizando, que sabemos ya que son algunas familias, y a todos aquellos que nos enlazan de otros estados o de otras partes de Latinoamérica o donde quiera que usted esté, sea bienvenido. Vamos a iniciar Hechos capítulo 5, verso 17. Y mire, antes de iniciar la lectura de la Biblia, a manera de introducción, yo quería compartirle que hay un fenómeno bien interesante en la iglesia de Cristo, y es: a mayor presión, mayor crecimiento. Ese es algo que ha sucedido, y cuando existe presión sobre la iglesia, crece la iglesia y además tiene un mayor impacto en cuanto a compartir el evangelio en el mundo. Y esta es una ley, o es un principio, un fenómeno que hemos visto a través de toda la historia de la iglesia. Si usted lo ve, es lo que estamos estudiando, y cuando inicia la persecución, empieza la multiplicación, la expansión, el crecimiento, hasta ahorita que estábamos más o menos con 10,000 creyentes, y es el principio de la iglesia. Dice un historiador del siglo II que se llama Tertuliano, se los leo literal, dice: segando nos siembran, más somos cuando derraman más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Muchas hay entre ustedes que exhortan a la tolerancia del dolor y la muerte, mas no han hallado tantos discípulos estas palabras como han enseñado los cristianos con sus obras.
Y esto era lo que decía este historiador del siglo II. Y la porción que tenemos hoy delante para estudiar es un hecho que ya habíamos estudiado en este libro, en el capítulo 4, del verso 1 al verso 21, cuando llevan presos a Juan y a Pedro. Pero lo que es sorprendente es que se repita de una manera tan similar y en un plazo de tiempo tan corto. Acababa de suceder y ahorita se vuelve a repetir el mismo fenómeno, la misma situación. Y por esto mismo yo quiero sugerirle que prestemos mucha atención, porque no es casualidad cuando Dios hace que repite las cosas, hace un sobreénfasis y tiene un propósito, tiene un motivo de parte de Dios. Es como cuando Jesús les decía a sus discípulos, de cierto os digo, era como un sobreénfasis, como un, hey, préstenme atención. Así quería su atención y decía, a ver, pónganme mucha atención, porque esto que les voy a decir es muy importante. Entonces decía, de cierto os digo. Y yo creo que esto que está ocurriendo es de este tipo, porque ya había ocurrido con Juan y con Pedro y se está repitiendo, y entonces Dios quiere mostrar algo importante. La diferencia que encontramos con aquella ocasión es que ahora ya no están Pedro y Juan solos, sino que ahora van a ser los 12 discípulos, y además encontramos ya una penalidad. Pero sin más, vamos a entrar a la escritura. Le pido que ponga sus ojos conmigo ahí en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 17. Y dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, ¿qué ocurrió? Dice la escritura, se llenaron de celos. ¿Me regalas un poco más de, Alex? ¿Me regalas un poco más de audio? Mire, es evidente que eran muchísimas personas las que estaban ya ahí escuchando y que no pasaron desapercibidos. No pasaron desapercibidos y el Sanedrín, el sumo sacerdote, ya veían venir un problema de este tamaño. ¿Y sabe por qué? Porque no habían resuelto el problema realmente de raíz. Creyeron que con solamente haberles prohibido a Pedro y a Juan que predicaran, que siguieran compartiendo, iba a ser suficiente. Pero tenemos entonces aquí que el primero en tomar acción es el sumo sacerdote. Él es quien toma la decisión. Asumimos que es Anás, que no se trata de Caifás, su yerno, sino que es Anás quien lo hace. Pero ahora echa mano de su gabinete y nos dice la escritura de la secta de los saduceos, porque ellos tenían además funciones políticas, o sea, tenían el gobierno absoluto sobre todo Israel. No solo se encargaban de supervisar los temas espirituales, sino también había un gobierno político de su parte. Y entonces el sumo sacerdote los convoca y ahora sí va con todo, va con todo. Y lo que nos dice a continuación la escritura nos revela el móvil. ¿Qué era en realidad lo que estaba motivando al sumo sacerdote? Y nos dice que se llenaron de celos. Fueron los celos. Los celos fueron los que motivaron a estos hombres a actuar en contra de los apóstoles. Y esta palabra celo proviene de la palabra griego celo, que es como con Z y doble O al final, y tiene un doble significado. Por el lado positivo, celo significa entusiasmo, en el buen sentido, pero en el peor de los sentidos, la palabra celos se deriva de otra palabra que es sein, y sein significa hervir.
Y yo le pregunto a usted, ¿alguna vez ha sentido celos de ese tipo? Mire, yo quiero aconsejarle hoy algo, y es que nunca, por favor, nunca actúe gobernado por los celos, como lo hizo el sumo sacerdote. Que en ese hervir, en esa emoción caliente de la cabeza, toma una decisión. Nunca lo haga, nunca lo haga. Porque vamos a ver qué es lo que provocó estos celos. Primero, la iglesia estaba tomando ya fuerza, ya estaba tomando popularidad. Y ellos eran los responsables de mantener un equilibrio en Israel. En general, en cuanto a temas de paz, ellos estaban siempre vigilando que hubiera paz. Ellos eran quienes impartían la justicia. Ellos eran los responsables de que todo se mantuviera en orden. Y era porque realmente vivían bajo el yugo de Roma. Entonces ellos eran los responsables de que no hubiera disturbios, de que es como no queremos darle problemas a Roma. ¿Y por qué? Pues porque habían privilegios para ellos y vivían cómodamente. Entonces a ellos les convenía. Y estos cristianos ya se les estaban empezando a volver un problema. Primero, porque no quedaba resuelto el hecho de que ellos habían matado a Jesús. Pero por otro lado, porque estaban haciendo milagros. Y esta era una de las cosas que ellos no aprobaban. ¿Lo recuerda? Ya lo estudiamos. La secta de los saduceos no creía en la resurrección, no creían en los milagros, no creían en los ángeles, y entonces esto estaba comenzando a tomar cada vez más fuerza. Pero además, que todo esto se estaba dando ahí mismo, en la sede donde ellos impartían justicia, donde ellos tenían el control, ahí mismo estaba explotando todo esto de la iglesia. Entonces, tenían delante de ellos un problema doble, tanto religioso como político. Y entonces, esto es lo que los dejaba en una posición sumamente complicada y muy frágil. Y entonces, sin pensarlo y sin contemplación, versículo 18, echaron mano de los apóstoles y los pusieron, dice el versículo 18 del capítulo 5, los pusieron en la cárcel pública. Esta vez, como ya lo platicamos, ya se los compartí, no estaban solamente Pedro y Juan, ya van los 12 y los ponen ahí junto con unos delincuentes, con asesinos, con borrachos, los llevan y los meten a prisión. Aunque yo quiero compartirle que esta palabra griega de prisión pública, si se toma como adverbio, la traducción sería: los apóstoles fueron públicamente puestos en la cárcel. Lo cual quiere decir que lo hicieron delante de todos y como una lección, como miren, el que le quiera seguir, y los agarraron a los 12 y los metieron a prisión. Entonces, esta sería un punto ahí importante a comentar, pero yo creo que lo importante es, pregunta, ¿acaso no habían visto ya los milagros que hacía Dios? ¿En serio pensaban ellos que unos barrotes iban a detenerlos cuando el efecto que se estaba generando era totalmente opuesto? Los querían reprimir, más se hablaba. Los querían desaparecer, más se extendían y se multiplicaban. Y esto debe recordarnos a nosotros que en las situaciones que puedan parecernos difíciles, son un nicho de oportunidad para poder ver milagros. Son un campo fértil para que usted y yo ejercitemos la fe. Amén. Entonces, ellos no se amilanaron, se van presos, están en prisión, y mire lo que va a ocurrir. Versículo 19. Mas un ángel del Señor
abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, hasta ahí vamos a quedarnos. Y quiero aclarar algo importante, y es que dice un ángel del Señor. No dice el ángel del Señor, y es importante aclararlo, porque en el Antiguo Testamento encontrábamos mucho esa frase de el ángel del Señor, el ángel de Jehová, y eso significaba la personificación de Dios para ayudar a Israel, pero en este caso no es así. Es un ángel que está al servicio de Dios y es enviado con una misión doble. Y a mí me daba risa un poco porque nos muestra que Dios tiene algo de sentido del humor. Precisamente lo que los saduceos no creían, que eran los milagros y los ángeles, pues Dios manda un ángel y hace un milagro de sacarlos de una prisión. Y se me hizo muy curioso, como un dato interesante, que Dios tiene sentido del humor. Y el ángel es enviado con un propósito doble. Por un lado, era abrir la prisión, sacarlos, o sea, liberarlos, pero por otro lado, era darles una instrucción de parte de Dios. Entonces, ya que los liberó y abre la puerta y los saca, versículo 20. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, dice. Qué tremendo porque de alguna manera les está confirmando de parte de Dios que Dios está agradado con sus vidas, que Dios está agradado con el servicio que están prestando. Y eso me parece muy interesante. Y yo le preguntaría a usted esta mañana, ¿Dios está agradado con su vida? ¿Dios va con usted? ¿Está con su familia? Yo creo que es un buen tiempo para preguntárnoslo. Y nos vamos a encontrar con dos opciones, no hay más. Usted puede decirme, sí, bueno, no a mí, a Dios. Yo creo que sí, que Dios está agradado con mi vida, que Dios va con nosotros, que Dios está con nuestra familia, está en nuestro ministerio. Y yo le diría, bien, siga adelante, no se descuide, siga cuidando su relación con Dios, siga en ese proceso de santificación. Pero el otro camino que podemos encontrarnos es que usted pueda ir honestamente a la presencia de Dios y decir, no es así. Yo sé, estoy seguro que al día de hoy Dios no está agradado con mi vida. Yo creo que Dios ya no va conmigo. Yo creo que Dios no está en mi familia, no está en mi vida, no está en mi ministerio, no está, se ha ido. Y entonces es una muy buena oportunidad para que usted haga a un lado esa condenación, se arrepienta y se vuelva completamente a Dios. De todo su corazón, clame, pida perdón y regrese hasta que tenga usted esa certeza de que Dios está con usted, que va caminando con usted. Pero, ¿qué significa la expresión las palabras de esta vida en este versículo? Y se refiere ni más ni menos que al Evangelio, el mensaje de vida. Se refiere que sigan adelante, que sigan compartiendo las buenas noticias, sigan proclamando, dice el ángel. Dice Dios que sigan proclamando las buenas noticias. Y es un mensaje que queda vivo, que está vigente para nosotros el día de hoy, en que sigamos hablando de Cristo, de su obra, de lo que hizo, de lo que ha hecho de manera personal en nuestras vidas y lo que puede hacer en la vida de todo aquel que se rinda, que tome la decisión de rendirse al señorío de Jesús. Dice Juan 11:25, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este es el mensaje que les estaba diciendo el ángel. Anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Juan 14:3 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. No existen muchos caminos. La vida en esta tierra está creada para confundirnos. Y te dicen: esto es relativo, hay muchos caminos, depende de ti, está en tu interior, está allá afuera, hay metafísica, y te ponen un abanico de opciones, como un menú de McDonald's. Y Jesús dijo: no es así. Yo soy, dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este es el mensaje que les dice el ángel: sigan proclamándolo, dice el Señor. El Evangelio es más que una filosofía, es más que un conjunto de conceptos. Por medio de la obra del Espíritu Santo, el Evangelio es capaz de dar vida a aquella persona que lo cree y lo abraza y lo recibe en su corazón, y es una obra maravillosa. Versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana al templo y enseñaban. Ahí está la reacción de los apóstoles. Habiendo oído este mensaje del ángel, entraron de mañana al templo y enseñaban. Wow. Yo le pregunto a usted, ¿qué piensa usted de este versículo? ¿Qué piensa? ¿No cree que honestamente fue peligroso? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿O qué hubiera hecho yo? Si te acaban de agarrar anoche, en la tarde, en la plaza, te llevaron preso, y ahora vuelves a ir en la mañana al mismo punto donde te llevaron preso. Pero ¿sabe algo? No fueron liberados para escaparse. ¿No hubiera sido lo mejor? Que agarran y todos salieran de prisión y dijeran: agarren sus cosas y vámonos. O que se hubieran ido a esconder a una montaña. Estos hombres tenían muy claro el propósito de sus vidas. Habían orado y le habían pedido a Dios denuedo para compartir su palabra. Y Dios les contestó y los acababa de liberar un ángel. Estaban viendo los milagros delante de ellos, y yo no sé, yo estaba pensando, todo esto ocurrió en la noche, tal vez en la madrugada. Ni siquiera han de haber tenido tiempo tal vez de dormir, durmieron un par de horas. Muy probablemente ni se durmieron, empezaron a agarrar sus escrituras y comenzaron a preparar lo que irían a compartir en la mañana. Pedro, Juan, los 12, y se ponen manos a la obra. Inmediatamente se vuelven al mismo lugar y comienzan a predicar otra vez. ¡Qué tremendo! Me parece sumamente fuerte esta decisión de obedecer lo que Dios les estaba pidiendo. Ellos toman la decisión de obedecer a Dios, y las consecuencias, pues te las dejamos, Señor. Y ahí está una instrucción para nosotros. No tengas miedo. Si hay un llamado en tu corazón para servir, tú tienes que ser valiente y déjale las consecuencias a Dios. Él se va a encargar de lo demás. Tú sé obediente a esta instrucción y Dios te va a respaldar. Yo creo que esta porción de la Escritura es muy importante. Es muy importante y se me hace muy complicado porque al día de hoy no tenemos una presión externa. Por ahora. No existe. Y teniendo toda libertad y toda comodidad, no somos capaces de compartir el Evangelio. Se me hace muy difícil. Si alguien me lo puede explicar, porque yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, de verdad.
Nos da rollo que se burlen de nosotros en el trabajo o que en la escuela se burlen de ti porque eres cristiano, porque predicas el evangelio. A algunos otros les da miedo porque la familia se va a burlar o los van a rechazar cuando es algo maravilloso. Y entonces yo te preguntaría a ti, ¿en serio necesitas detonantes externos? O sea, ¿necesitas ver a la iglesia bajo presión? Que comiencen a surgir amenazas para que entonces se active tu fe. O sea, yo te preguntaría, ¿de verdad necesitamos persecución como aquella? Para que entonces sí explote y diga, pues ahora sí, mira, quien me diga, yo creo que ni siquiera así sería, ¿eh? Y es tiempo de que tomemos en serio esta porción de la Escritura y comencemos a predicar el Evangelio. Medite en los apóstoles, en lo que ellos atravesaron y ese valor que tuvieron para ser obedientes, que no se echaron atrás, que no se amilanaron, que no se escaparon, no se fueron a esconder, sino Dios fue claro. Y si Dios es claro y te está diciendo a ti que manos a la obra, no te esperes a que vengan tiempos difíciles. Y continúa diciendo la Escritura en Hechos. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. O sea, ellos ya estaban ahí enseñando y ellos no se habían dado cuenta. No se habían dado cuenta. Y el énfasis importante en este versículo que acabamos de leer no es que vinieron el sumo sacerdote, sino que convocó. Esa es la parte importante. Convoca a todo el parlamento, no solo de los que gobernaban dentro de Jerusalén, sino a todos los gobernantes de todo Israel. Y esta es una diferencia contra el juicio que vimos en Hechos 4, cuando solamente estaban Pedro y Juan. Y es curioso cómo lo narra Lucas, porque él ya sabe todo lo que pasó y quiere mostrarnos que mientras ellos mandan por sus presos, ellos ya están enseñando. Ellos ya están enseñando. Él ya sabía lo que había ocurrido. Y mire lo que pasa en el versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, dice. Entonces volvieron y dieron aviso. Versículo 23 diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. ¡Wow! Sorpresa. Qué tremenda sorpresa se debieron de haber llevado. No nos da más detalles Lucas, no nos dice cuál fue su reacción, pero podemos saber que se han de haber quedado congelados todo el parlamento. Como que cayeron en shock, así de, a ver, ¿cómo? ¿No los metieron ayer a prisión? ¿Y dónde están? ¿Cómo que no están? ¿Cómo salieron? Versículo 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Veamos esto. Con toda probabilidad, ellos ya estaban preparados, ya estaba el parlamento, ya estaban platicando qué iban a hacer con ellos, ya estaban ahí, planes y planes. Y de pronto llegan, shock total, no estaban. ¿Y sabe qué sucedió con ellos? Comienzan a tener miedo de lo que estaba ocurriendo. Y entonces se reúnen el sumo sacerdote y llama al guardia. Esta persona, el capitán de la guardia, era el responsable de la seguridad del templo. Era una persona
muy especial y que tenían mucho cuidado cuando lo seleccionaban. Pertenecía a una familia sacerdotal, nunca se iba, tenía un servicio permanente en el templo y él estaba exento de rotaciones. Todas las demás figuras o posiciones que prestaban servicio en el templo se hacía una rotación, como nuestro calendario de servidores. Bueno, él no. Él estaba permanentemente en servicio. Imagínense cómo estaba el sumo sacerdote y cómo estaba esta persona, completamente en shock. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar un milagro cuando ellos no creían en milagros? Resulta que nadie podía percibir a Dios en medio de toda esa situación. No podían darse cuenta que en realidad el que estaba detrás de todo esto era Dios, cuidando a sus apóstoles, protegiéndolos y ocupado de lo que a Dios le interesa, que es la expansión del evangelio. Y la enseñanza para usted y para mí hoy, con esta porción, es que no debemos colapsar. Aun cuando podemos ver algo complicado, una situación bien difícil, que usted mire y dice, no, Sergio, es que tú no sabes, pero las circunstancias que yo estoy atravesando son sumamente difíciles. Usted tiene que saber algo. Dios está al control y Dios es soberano y Dios es perfecto. No se olvide de esto, por favor. Y si usted tiene esto claro, entonces viene la otra parte. Entonces, ¿de qué me debo de ocupar? ¿En hacer la voluntad de Dios? ¿En seguir procurando la santidad? ¿En seguir compartiendo el evangelio? ¿En seguir sirviendo a Dios? En su casa, en su trabajo y en su congregación. En eso debe estar usted y yo ocupados. Amén. Versículo 25. Pero viendo uno, les dio esta noticia. 2 puntos. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñando al pueblo. Imagínense, ni siquiera habían salido del primer shock de que estaban libres y ahora esto. Y ahí está Dios, detrás, arriba, encima, al lado, al control de todas las situaciones, dirigiendo cada una de las cosas que se van desarrollando. ¿Sí puede verlo usted? ¿Puede ver a Dios en medio de esta situación al control? Ahora, podemos pensar que esta persona estuvo el día anterior mientras los apresaban y vio que se los llevaban presos. Probablemente pertenecía a este cuerpo de servicio, pero sabe lo que está pasando y va y los ve y entonces regresa y les dice, pero ¿qué de los sacerdotes y del Sanedrín? De por sí ya estaban en shock por este escape de Alcatraz que habían tenido los apóstoles. Y ahora les dicen que están ahí enseñando. Entonces, este acto de los apóstoles, osado, valiente, atrevido, en este momento, para ellos, es traducido como una insolencia. No perdamos esto de vista. Se les llevó presos por estar haciendo eso ayer y ahora están haciendo exactamente lo mismo. Esto enciende más todavía el celo, los celos que estaban sintiendo ellos. Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Este jefe de la guardia tenía un problema muy serio. Ya lo explicamos. Y llega esta persona, les avisa dónde están, inmediatamente habrá cobrado aliento, como de ya está, ya voy a poder solucionar este problema, vamos a por ellos. Entonces dice que toma a sus oficiales y sale volando
se va volando ahí por todos los patios del templo hasta llegar y a encontrarlos. Pero aquí hay algo importante y es esta palabra trajo, los trajo, porque el texto griego pone el verbo trajo en tiempo imperfecto y esto lo hace para describir una acción delicada. Ya no fue violento, no fue agresivo, porque tenían temor de que la gente pudiera reaccionar. ¿Y sabe qué? Los apóstoles también no pusieron fuerza, no de suéltame, ¿qué? Y esto también es una enseñanza para nosotros. Los cristianos no debemos ser rencillosos, no debemos ser conocidos como personas peleoneras, sino que ellos no pusieron ninguna resistencia, los toman y allá van los 12 a donde los quieren llevar, ¿no? Y esta es una aplicación interesante para nosotros. Y continúa diciéndonos la Escritura en el versículo 27. Sígame, por favor. Hechos 5:27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿cómo escaparon de la cárcel? ¿Sí les preguntó eso? ¿No les preguntó eso? ¿No les preguntó eso? Y yo no sé usted, pero yo creo que era algo que le inquietaba y que le interesaba saber, porque unos minutos antes estaba en shock por saber qué había ocurrido. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué no se atrevió a preguntárselos? Porque el sumo sacerdote tenía miedo de la respuesta que pudiera escuchar. Le daba miedo. Y eso no era lo que él quería. Lo que el sumo sacerdote quería era tener la razón. Él quería tener la razón. Y yo espero que usted que está escuchando tenga mucho cuidado en su corazón de que no quiera tener la razón, sino que realmente tenga un interés genuino por escuchar la palabra de Dios, por querer saber más sobre el amor, sobre Cristo, sobre la resurrección, sobre la Escritura. Que no vaya usted a tener un corazón como el que tuvo el sumo sacerdote. Por otro lado, para Pedro y para Juan, este evento ya lo habían atravesado. Ellos ya habían vivido esta experiencia con un juicio, pero los otros 10 no. Y están ahí con ellos. Es la primera vez que están viviendo una situación de este tipo. Y hay dos enseñanzas que yo pude obtener muy interesantes de esta porción. Y la primera de ellas es que el camino de la fe no se anda solo. Estos 10 habrán dado muchas gracias a Dios de que estaban ahí Pedro y Juan y de que ellos ya habían atravesado una situación de ese tipo. Y usted y yo no podemos caminar solos el camino de la fe. Siempre necesitamos de gente que tenga un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que nos vayan ayudando en nuestras luchas, en nuestras dudas, como les ocurrió a estos 10 hombres que tenían a Pedro y a Juan. Ahora, notemos algo bien importante, y es que el sumo sacerdote los está acusando ya de desobediencia. La pregunta que en realidad lanza les dice, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Entonces ya lo que él está haciendo es acusándolos de desobediencia. Y note cómo el sumo sacerdote intencionalmente esquiva el nombre de Jesús. Y lo esquiva y además de manera despectiva
dice, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? O sea, desecha el nombre de Jesús. Desecha el nombre de Jesús. Y tenemos que tener cuidado. Usted que está escuchando, no está escuchando esto por casualidad. O toma el nombre de Jesús en serio, o lo está desechando como hizo el sumo sacerdote, que lo tomó en poco valor y lo desechó. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Si se dan cuenta, con estas palabras él mismo está aceptando el haber asesinado a un hombre inocente. No puede él evitar recordar lo que pasó. Yo le pregunto, ¿acaso se le olvidó al sumo sacerdote lo que vivió cuando hicieron el juicio con Poncio Pilato? De momento se le olvidó. Se vuelve uno como selectivo, ¿no? Y en este momento que no le conviene, pues él hace a un lado de eso y ya se le olvidó. Cuando Poncio Pilato se lava las manos y dice, inocente soy yo de la sangre de este justo. Poncio Pilato reconoce, no hay nada de qué acusarlo y yo no voy a cargar con esto. Dice, ustedes arréglenlo, yo no participaré. Y la multitud, enardecida, contesta, lo cito literal, Mateo 27, 24 y 25, y respondiendo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso ya se le olvidó. Yo creo más bien que el sumo sacerdote está anticipándose porque ya sabe cómo es el proceso que va a hacer Pedro y que va a haber un punto en donde se lo va a señalar, porque era parte de la forma en que estaban evangelizando y llevaban a convicción, y en ese momento la gente reconocía que sí, que ellos habían matado a Jesús, se arrepentían, se bautizaban y eran agregados a la iglesia, eran añadidos al cuerpo. Verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ahí está Pedro como vocero de los apóstoles. Contesta Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no sé si se acuerda, la primera vez Pedro contestó, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Como que deja la pregunta abierta, pero en esta ocasión vemos a Pedro con una respuesta ya contundente, con toda autoridad. Vamos a obedecer a Dios. Vamos a obedecer a Dios. Eso es un cristiano. Y si no, pregúntenle a Zafira. ¿Se acuerda? Si tuviéramos el día de hoy la posibilidad de tener a Zafira con nosotros y le preguntáramos, Zafira, ¿a quién es más importante obedecer? ¿A tu esposo o a Dios? Seguramente y con muy alta probabilidad diría a Dios, a Dios. Esposas, esto de la sujeción no está por arriba de la Biblia. Si tu esposo te pide hacer algo pecaminoso que va contra la Biblia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hijos, obedezcan a sus padres. Esto es un mandamiento de la Biblia y trae promesa. Pero si tus padres te están pidiendo hacer algo pecaminoso, tú debes obedecer primero a Dios. Jefes del trabajo,
Un jefe no te puede hacer pecar. Un jefe en tu trabajo no te puede pedir y que tú hagas algo que te lleve a pecar. Si tu jefe te está pidiendo hacer algo pecaminoso, tú tienes que decirle o saber en tu corazón, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos todavía a una esfera mayor. El gobierno. No pueden hacernos pecar. Aún el gobierno terrenal no está por encima del gobierno espiritual. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y voy a ir a algo todavía más profundo. Te pregunto a ti que estás escuchando, ¿qué haces si tu pastor te pide que hagas algo incorrecto? Si sabes que existen iglesias en donde los pastores se enseñorean de la gente, existen, y muchas. Pero ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú si tu pastor te pide que hagas algo que está incorrecto? ¿Sabes qué? Aún dentro de la iglesia, y todavía más, con más razón, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tú debes decirle a tu pastor, esto que me está pidiendo viola la ley de Dios, está por encima, esto que usted me está pidiendo, yo no lo voy a hacer, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quedó claro? Espero que sí. Versículo 30, sigue Pedro hablando. El Dios de nuestros padres, haciendo referencia a Abraham, a Isaac y a Jacob, dice, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Pedro, muy osado, no los deja esquivarlo y se dirige al sumo sacerdote y le dice, mira, aunque quisiste hacerte a un lado y evitar el nombre, yo te lo voy a decir. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Le dice, se llama Jesús. Y sabes, lo resucitó. O sea, es como un doble hit, un upper con un recto. Le habla de la resurrección y le habla del nombre de Jesús. Y le dice, fíjate que sí son culpables, no te hagas a un lado, tienes que enterarte. Ustedes participaron, aprobaron la crucifixión, ustedes lo flagelaron, lo golpearon, le escupieron, lo desvistieron, le pusieron la corona y lo crucificaron. Claro que sí, no les quepa duda, son responsables. Y hay una aplicación aquí importante para nosotros. Y yo espero que usted sepa, al día de hoy, que al igual que yo, somos culpables de la muerte de Jesús. Es por mi pecado y es por su pecado que Él tuvo que venir. Él no tendría que haber venido. Así que yo espero que no vayamos a tener este corazón como el sumo sacerdote, queriendo esquivar y decir, no, yo no, por mí no lo mataron en la cruz. No, yo no he hecho nada malo. Bueno, he hecho algunas cosas, pero que no esquivemos y seamos honestos delante de Dios y reconozcamos nuestra responsabilidad en la muerte de Jesús. Versículo 31. A hablando de Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y en este momento Pedro se refiere a Jesús como príncipe y como salvador. Como príncipe por su exaltada posición, porque estos hombres ellos se creían príncipes dentro de la nación de Israel y les dice, no, a ver, si hay príncipes aquí, yo les digo hay uno mayor,
Hay uno solo y es Jesucristo. Y Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Continúa Pedro diciendo que ¿qué es lo que vino a ofrecer Jesús? Me parece maravilloso. Primeramente a Israel, pero sabemos más adelante que también a los gentiles. Y les dice que vino para dar a Israel arrepentimiento y perdón. Hasta esas dos cosas tú puedes pedírselas a Jesús, solo vienen de Él. Hay gente que le hablas de la Biblia, pueden verse como en un espejo y no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento, están más cómodos en decir, bueno, sí, yo no soy tan malo. Ay, no, eso que tú haces. Y la tendencia natural es que nos comparemos con alguien muy malo, con Osama Bin Laden o con Saddam Hussein o Hitler. Bueno, sí, o sea, yo sí he robado, pero pues no lo que roban los gobernantes. Y bueno, yo maté una vez, pero no como Hitler. Y no hay arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque también viene de parte de Dios. Y si usted no ha podido sentirse arrepentido, tiene que orar. Tiene que decirle a Dios, por favor, Señor, permíteme mirar mi condición como tú me miras y concédeme arrepentirme. Y entonces viene lo otro, y perdón de pecados. Porque cuando tú logres ver esa condición, no hay más que caer de rodillas. O sea, te sientes tan vil, tan miserable, tan manchado, que no quieres levantar tu rostro del suelo y necesitas desesperadamente ese perdón. Y en ese momento es cuando llega Jesús y te extiende la mano y te restaura. Entonces Él es quien da el arrepentimiento y Él es también el que da el perdón de pecados, para que no quedemos en esa posición destruida de condenación eterna, sino que te convenció, pero también inicia ese proceso de restauración y empieza a armar las piezas y pone en ti un corazón nuevo, de carne, sensible. Comienzas a ver situaciones y empiezas a sentir dolor y dices tú, yo nunca había sentido pena por esta gente, yo nunca había sentido, ahora me abruma saber que hay algunos hermanos en la iglesia que están, y tu corazón cambia, pero eso es consecuencia del arrepentimiento y del perdón de pecados. Y vamos a terminar con el verso 32 de Hechos 5, por favor. Versículo 32 dice, y nosotros somos testigos suyos. ¿De qué? De estas cosas que les estoy diciendo. Y entonces incluye una figura que no había incluido antes, coma, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Subráyelo en su Biblia, márquelo ahí con negrillas. Fíjese qué tremendo. Pedro le llama a los salvos, los describe como los que obedecen. ¿Y sabe por qué? Porque es una marca distintiva de un cristiano, de un creyente, de un nacido de nuevo. Ahora persigue la obediencia. No es alguien que batalla ya con sujetarse. Y acompáñenme en su Biblia, por favor, a Romanos 1:5. Si es tan amable. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 5. Yo se lo voy a leer en la Biblia de las Américas, pero usted sígame ahí en su Biblia. Dice, por medio de quienes hemos recibido la gracia y el apostolado, ¿para qué? Dice, para promover la obediencia. Si usted quiere promover algo en el Evangelio, sea obediente. Promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. ¿Por qué? Por amor a su nombre.
Oye, quería preguntarte, obedece a Dios. Quería preguntarte, fíjate que en mi matrimonio, esto dice la Biblia, que ames a tu mujer. Oye, mira a mis hijos, obedece la Biblia, obedece la Escritura. Eso debemos ser nosotros como cristianos. Oye, me decía ahorita una persona hace unos días de unas familias que estaban buscándole, están viviendo una situación complicada. Obedezcan la Biblia, obedezcan la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? No qué dice Mario, Pedro, Juan, o ¿qué dice la Escritura? Obedécela, obedécela. Porque es lo que nos está diciendo esta última porción que estudiamos. Que la obediencia es sinónimo de la fe salvadora. Es un sinónimo. Salvación es rendirse. Es rendirse en obediencia a la autoridad de Jesús como Señor. Ya no más yo. Cristo, ¿qué dice Cristo? Ahora Él es mi Señor y yo obedezco lo que mi Señor dice. Si mi Señor dice, perdona, oye, pero es que yo no siento perdona. Tú tienes que perdonar. Oye, si mi Señor dice que bendiga a mi enemigo, ¿cómo? Obedece, obedece, no luches. Sea obediente. Y si usted el día de hoy escuchó este mensaje, quiero decirle que no es casualidad. No es casualidad. Todavía está a tiempo de rendir su vida al señorío de Jesús, de ya bajarse del trono de su corazón, dejar de ser usted. Se arrepienta de esa forma de vida que ha llevado, donde usted ha sido el príncipe y el señor y ha dirigido su vida por aquí, por allá, llenándose de experiencias efímeras que no le llevan a ningún lado, sino que al contrario, han ensanchado ese vacío, esa tristeza que hay en su corazón, esa soledad que aunque esté rodeado de personas se siente solo. Ya es momento, es ahora el tiempo en donde a solas usted tiene que ir delante de Dios y bajarse del trono de su corazón y entregárselo a Dios. Aquí está, Señor. Por favor, Jesús, toma tú mi corazón y rómpelo y pon en mí un corazón nuevo que persiga tus cosas, tus deseos, tus principios. Ahora tú eres el príncipe y el Señor de mi vida. Amén.